Buen día. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito controversial o demasiado, diría yo. No solamente por lo que involucra, sino porque también política y económicamente hay mucho peso arriba. Y para muchas personas es una gran incógnita porque no es justo el que a veces reciben una opinión a favor de un doctor estudiado sobre las vacunas o una opinión en contra de un doctor estudiado de las vacunas. Entonces los pone a ustedes en una situación un poco incómoda porque es tratar de elegir, no sé si el doctor me cae mejor, si está más guapo, si se ve más estudiado. Es una situación muy difícil, ¿no? Entonces, muchos pacientes me han pedido que haga este informativo y eso es lo que voy a hacer. Voy a tratar de ayudarles a acercarles la información que está disponible, pero a veces no saben en dónde buscarla o en dónde apoyarse o si esa información es legítima o tiene algún sustento o no lo es. Entonces, yo creo que el primer paso es empezar por la historia de las vacunas. Bueno, pues la historia de las vacunas viene de aproximadamente hace unos 2000 años, que se comenzó a hacer lo que es un método que se llama la inoculación y lo hacían los chinos y los hindúes. Ellos lo que hacían era, y se inició primero con lo que fue el virus de la viruela, ¿no? Entonces, lo que hacían era que cuando un paciente presentaba esa enfermedad, lo que hacían era tratar de agarrar algo de la pus del granito de la viruela y a otros pacientes que no estaban contagiados les hacían el swab o se lo rasgaban alrededor de la piel y eso los infectaba, pero hacía que la viruela no fuera tan agresiva en esos pacientes que habían sido inoculados, a diferencia de los que lo habían adquirido por método natural. Entonces, pues aproximadamente duraban unos 2 semanas y se recuperaban y no era tan grave la sintomatología que presentaban. No fue hasta el año de 1720 que un doctor inglés, el doctor Edward Jenner, comenzó lo que fue a tratar de hacer la vacunación desde un punto de vista supuestamente más segura. Comenzaba a adquirir lo que es el virus de la viruela de las vacas, de las póstulas de las vacas. Y esas comenzaba a producirlas e inyectárselas a los seres humanos. Una cosa sí cabe mencionar aquí, que no es lo mismo el virus de la varicela humana, de la varicela, no, de la viruela humana, al virus de la viruela de las vacas. Entonces, no tuvo tanto éxito. Sin embargo, lo continuaron haciendo y pues eso generó un interés desde el punto de vista económico para comenzar a comercializarlo, ¿no? Y entonces se vinieron dando otros tipos de vacunas que como no llevaban estudios a cabo en aquel entonces, simplemente lo hacían en base a prueba y error, pues fue creciendo y después, posteriormente, lo fueron adoptando el resto de los países, porque las farmacéuticas sabemos que las más grandes se encuentran en Europa. Estas tenían en aquel entonces muchas colonias y así fue como comenzaron a expandirse. Otro de los puntos que quisiera tocar es la diferencia entre lo que es la inoculación, la vacunación, la inmunización y la inyección.
Diversos autores los utilizan como que si fueran sinónimos, sin embargo, son procesos diferentes. Debido a que son métodos artificiales por el cual inducen a la inmunidad, por eso es que los intercambian y eso genera una confusión en el individuo, ¿no? Pero los procesos son totalmente diferentes y por esa misma razón no todas las personas reaccionan de la misma forma cuando se exponen a una vacuna. También otro de los puntos que es importante tocar es, hay mucha controversia que si las vacunas generan diversas enfermedades o diversas condiciones de los pacientes, entre ellas crónico-degenerativas como lupus, artritis, síndrome del colon irritable, esclerosis múltiple, problemas neurológicos como pudiese ser autismo, déficit de atención, hiperactividad. Hay mucho sustento por parte de muchas revistas científicas reconocidas desde el ámbito médico que sugieren esa relación, hacen conclusiones al respecto, y hay otras revistas científicas apoyadas por la industria farmacéutica que no hacen relación. Entonces aquí estamos hablando de un tema de elegir la fuente que habla a favor y la fuente que habla en contra. Y es muy válido decir que mientras la fuente no tenga ningún interés o injerencia con respecto al tema, entonces es más fiable. Pero si existe algún interés en medio, eso lo hace más vías y menos confiable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablamos quiénes son los que determinan la cronología a seguir en cuanto a las vacunas sugeridas. Médicos expertos y representantes de farmacéuticas. ¿En base a qué estudios determinan cuál es lo que van a emplear? ¿Por qué hace muchos años se utilizaban 3, 4 vacunas en toda la vida y la población fue incrementando? Y a partir de ciertos años para acá ya andamos alrededor de unos 12, 13 vacunas en ciertos países y en otras hasta 69 dosis de vacunas. Todo eso genera una gran incógnita, una gran pregunta, el por qué. ¿Cuáles son los intereses detrás? Como les repetí anteriormente, hay mucha política detrás de esta situación y uno de los países con gran empuje hacia todo esto es Estados Unidos. De hecho, vamos a hablar en particular de una vacuna que se llama la hepatitis B. Es una vacuna que se adquiere generalmente por contagio o interacción sexual o intercambio de agujas por las personas que utilizan drogas, y es una de las primeras vacunas que ponen en los recién nacidos, cuando existen estudios que te hablan que el sistema inmunológico de un baby no es tan fuerte en su primer año de edad y por eso es tan importante que adquiera a todas esas defensas por medio de la leche materna. Entonces hay estudios que sugieren que cualquier exposición a algún químico, se hace cual se hace, puede traerle perjuicios a más temprana edad a que si el niño ya tiene un desarrollado sistema inmune. De la misma forma que a veces nos hablan que el aparato digestivo no está tan maduro a cierta edad, a diferencia de otras edades. Todos son procesos, pero sí nos debe de hacernos pensar y decir por qué esas vacunas en los primeros años de vida. Para infundar temor de que si le da tal enfermedad o tal cosa. Bueno, pues resulta que todas y cada una de esas vacunas traen insertos en donde traen a veces hasta 13 diferentes hojas con respecto
a información de la vacuna, desde qué es lo que contiene, cuáles son las reacciones secundarias, y, y mucha información que si fuésemos cuidadosos y la leyéramos, no lo pensábamos una ni dos veces, sino hasta 10 veces, cuando comenzamos a consultar los ingredientes individuales de todas esas vacunas. Ahora, ¿existe algún estudio que haga referencia entre qué pasa en un individuo que se le han inyectado n número de dosis de vacunas con otras vacunas, más los medicamentos, más las exposiciones a las toxicidades del medio ambiente y todo eso? No, lo estamos viviendo. Y lo que sí es un hecho es que no hay ninguna enfermedad que se haya erradicado. El cáncer va en aumento, la diabetes va en aumento, la obesidad va en aumento, los problemas como Parkinson, demencia o Alzheimer van en aumento, problemas del sistema del aparato digestivo como Crohn's, síndrome del colon irritable, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, todas van en aumento. Yo creo que es punto al día de hoy en donde debemos de preguntarnos qué estamos haciendo que nos está trayendo a una población cada vez más enferma, con más problemas de depresión, bipolaridad, déficit de atención, etcétera, 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 por no nombrar muchas otras cosas más, pero sí, hablaba el otro día con unas personas y les decía, a ver, ¿te acuerdas cuando ibas a algún lugar y tenían una alcancía para el depósito o la ayuda hacia la Cruz Roja? Y yo creo que era la única que existía. Hoy en día te piden donación para el cáncer, te piden donación para tal otra asociación, tal otra, hay veces hay hasta 15 diferentes tipos de donaciones. Eso nos habla de que en realidad la población está cada día más enferma. Y hay muchos factores a tomar en cuenta, dentro de ellos también la alimentación y el abuso de todos los químicos, que lejos de ir fortaleciendo al sistema inmune, que es el sistema de mecanismo de defensa del organismo, nos está haciendo más vulnerables. Entonces hay que comenzar a cuestionarnos qué es lo que está generando esa debilidad en el ser humano. El síndrome de muerte de cuna. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan natural como es el respirar te sugieren que tiene que ser de cierta forma cuando es un instinto el querer hacer lo que sea por alcanzar a respirar? Y aquí pareciese como que no reacciona la persona a tratar de buscar esa oxigenación. Hablando del sistema inmune, ¿alguna vez se han preguntado por qué la influenza estacional? ¿Por qué en esa época del año? ¿Por qué no pensar que más bien existe una deficiencia de vitamina D? ¿Por qué la naturaleza en esa época nos da más vitamina C? Probablemente por ahí está existiendo el problema si nos ponemos a preguntarnos, a pensarlo claramente, pero sobre todo si le dedicáramos algo de investigación. ¿Qué pasa en los niveles del ser humano en esas épocas? Van a concluir que la vitamina D y la vitamina C por lo general tienden a estar bajas, entonces su sistema inmune se ve más comprometido o más débil, y al exponerse a un virus como el de la influenza, que por cierto hay como 200 o 300 cepas diferentes, sin embargo, las vacunas solamente nos protegen contra 2 de la A y 1 de la B. Entonces, pues es como que, caray, ¿cómo responderles esta pregunta? O sea, si son 200 a 300, si te estás vacunando contra 2 o 3 cepas diferentes, ¿cuál va a ser la probabilidad de que vaya a cumplir con su función? ¿No? Entonces, esa es otra de las cuestiones
que debemos de comenzar a atender. Sistemas inmunológicos comprometidos. Una de las revistas científicas británicas que se llama The Royal Society de Ciencias Biológicas sacó un artículo muy importante en el cual dice que todas aquellas personas que se vacunaban contra lo que era la pertosis, eso les bajaba su sistema inmune y los hacía transmisores. Entonces, ¿qué nos estará pasando lo mismo con el resto de las vacunas? Porque no hay ningún estudio al respecto. Pero una de las cosas que también me gustaría hacer énfasis es la siguiente, por ejemplo. La hepatitis B no es mandatoria en países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Italia, Holanda, y sus índices de la población que tienen la hepatitis B están por debajo del 0.3%. Y países en donde es obligatorio vacunarse contra la hepatitis B, como es Estados Unidos, México, España, África del Sur, Lituania y Bulgaria, dentro de unos de ellos, mantienen índices mínimos de un 1, 2 o 3% de la población infectados con la hepatitis B. Entonces dices, a ver, entre más vacuno, más obligo a la población, más incidencia tengo. Entre menos obligo, menos incidencia tengo. Ok. Algo que nos debe poner a pensar. De todos modos, aquí voy a aprovechar para ponerles lo que son las diferentes sitios web en donde pueden encontrar todo este tipo de información. Se los voy a compartir y ustedes mismos pueden constatarlo. Y también va a haber otras series de videos al respecto de este tema, porque como les repito, es un tema muy controversial. No hay estudios, por ejemplo, que nos hagan ver la relación que existe entre un individuo que recibió, vamos a decir, 10 vacunas, otro individuo que recibió otras 3 vacunas, y estos dos individuos se juntan y tienen un baby, y a ese bebé le ponen otro N número de vacunas. No hay. Y todo eso se va sumando. Y repito, ¿sabemos cuál es el mecanismo de respuesta de esa persona? No lo sabemos. Cada persona responde diferente. De la misma forma que les puedo poner un ejemplo, como por decir, hay personas que pueden desvelarse sin problema alguno y al día siguiente andan con una claridad mental como que si no hubiera pasado nada. Y hay personas que si no cumplen con 10 horas de sueño, no tienen ninguna claridad mental. O sea, andan confusos, andan torpes. Entonces, cada persona es diferente. Si no hay un medicamento que le vaya a todo mundo, ¿cómo va a haber una vacuna que le vaya a todo mundo? Al igual, alimentos básicos. Si hay alimentos básicos que no le van a todo mundo, ¿cómo va a haber esos mecanismos de inmunización que le van a ir a todo mundo? Cada persona responde diferente. Y no sabemos cuál va a ser esa respuesta si utilizamos un mecanismo artificial. Lo que sí sabemos es que si ayudamos a esos individuos a que fortalezcan su sistema inmune, atendiendo a los principios básicos, que es la inteligencia innata, el cerebro, la médula espinal y toda la nutrición adecuada, sí podemos garantizar que esas personas van a tener mejores mecanismos de respuesta
ante una situación o una exposición ante un virus, un parásito o una bacteria, porque van a tener sistemas inmunes fuertes. Y por último, me gustaría hablar un poco sobre los contenidos típicos de la vacuna. Dentro de ellos, los más comunes que casi todo el mundo sabe es el aluminio, el mercurio. Otro de los productos es el polisorbato, y 80 y el 20, que son emulsificadores. Uno de ellos es un detergente, otro es gelatina, otro es el suero de bovino, otros son tejidos animales diferentes como del cerdo, del pato, de caballo, de conejo, de mono, tejido fetal. En otras están utilizando de larvas, tejido de larvas. En otros están utilizando sorbitol, que es un endulzante para darle una viscosidad. Esos son los que les llaman los coadyuvantes. Que yo les aseguro una cosa, dentro de ellos está, muchos de ellos generan cáncer, están reconocidos individualmente. Si ustedes los, como se dice vulgarmente, lo googlean, van a poder ver que está la relación directa, que generan cáncer o que generan cierto tipo de padecimientos. Entonces yo les aseguro una cosa, o sea, si ustedes tuvieran que tomar la decisión de, vamos a decirle, ponerle una gotita de cada uno de esos ingredientes e inyectárselo a su baby, no lo hacen. Y si lo fueran a hacer, y la comunidad de alrededor en donde viven se entera, y su bebé sufre de algo, lo más típico es que van a encontrar esos rastros, y lo más típico es que van a preguntarse quién se los inyectó, y lo más típico es que van a concluir que si ustedes lo hicieron, ustedes generaron el padecimiento o la muerte de ese bebé. Entonces, ¿por qué si por fuera, bajo no la autorización de hacer esas vacunas, si introducimos esos ingredientes individualmente a un ser humano, se convierte en una fatalidad o se convierte en un crimen? ¿Por qué de la otra forma sí es permitido? No se apuren, de todos modos les voy a poner una tabla ahí en donde van a traer los ingredientes más comunes utilizados en las vacunas para que ustedes lo puedan googlear y pueden sacar sus conclusiones. También son bienvenidas todas las sugerencias sobre temas que quieran hablar o que quieran que sea más profundo, porque es mucha la información. Gracias.